Saludos amigos, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes junto a Jorge Saade, nuestro experto en temas internacionales, abordando precisamente situaciones que mantienen en tensión al globo terráqueo, a la humanidad, como es este conflicto de Oriente Medio. Y Henry Ebrard, Henry Ebrard, economista, estará abordando los temas económicos de mayor interés. Don Jorge, saludo. Siempre muy complacido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Gracias, Manuel. Carlos, buenas noches. Encantado, Jorge, para darle la vuelta al mundo. Cuántas cosas, y 2026 ni siquiera agota su primer trimestre. Sí. ¿Cuántos problemas se han resuelto ya, Vamos a ver, porque ¿Y cuántos se han creado? esa vuelta al mundo como que se concentra bastante en estos días. Bueno, hoy alcanzamos el 6º día del desarrollo de esta guerra en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel luchan contra Irán. Los impactos han ido escalando de una manera muy progresiva. Realmente hay ya una implicación regional en esta guerra. Y precisamente al 6º día, ¿cómo tú ves el desarrollo de este conflicto o de esta guerra? Porque ya no se le llama conflicto, es una guerra. Es una guerra, sin duda alguna, de la región, donde involucra no solamente a Irán, Estados Unidos y Israel, sino varios países del Golfo Pérsico. También ha tocado países como Azerbaiyán, entre otros. Es un tema delicado, no se ve próximamente un cese al fuego entre las partes. Lo más curioso de todo es la intensidad de los ataques. Parece que ninguna de las partes ha tenido esa intención de rebajar el conflicto. Lo más importante de todo es cómo Irán ha involucrado a los países del Golfo en este conflicto. Sin duda alguna, el caso más llamativo de todo fue el caso omaní, que presentó de su espacio como un lugar para esas negociaciones con Estados Unidos, un fiel aliado iraní, nunca ha tomado ninguna especie de posición, fue cubierto por esa ola de ataques de misiles iraníes. El caso también curioso fue el caso de Turquía, que a pesar de que anteriormente habíamos apostado de que no iba a haber ataque directo iraníes contra el territorio turco por ser un país OTAN, y sobre todo esa base importantísima de la OTAN en Sirlik, una de las más grandes que tiene en la región, informes reportaban de que sí había un ataque por parte de misiles, luego lo niega Teherán. Es decir, la desinformación y la cantidad de material audiovisual ha desbordado el tema para llevar a cabo un tipo de análisis. Otro tema muy importante son el caso de los bandos que apoyan a Irán. Uno es el caso de Ansarallah, esos rebeldes yemenitas que hasta ahora... Disculpe, mejor, tenemos ahí algunas vistas de videos sobre el desarrollo del conflicto para ver si la dirección nos ayuda con eso. Perfecto, sí. El tema que me llama la atención es el de los yemenitas, los rebeldes de Ansarallah, que hasta ahora no han llevado ningún ataque contra Israel. Es curioso porque a lo largo de la guerra entre Israel contra Hamas, en varias oportunidades han respondido. Y no es un secreto para nadie que esta rebelión yemenita es una extensión iraní, para decirlo así, en el Golfo Pérsico y en ese estrecho importantísimo que une el Mediterráneo con el resto del Pacífico, del Índico. Lo más importante de todo esto es que ha habido también calma por parte de Hamas, que tampoco ha perpetrado ningún ataque contra Israel. Pareciera que esos informes de que había cierta conexión o alianza entre Hamas e Irán hasta ahora no se ha llevado en la práctica. Parece que fue que se debilitaron esas guerrillas proxies y era también probablemente, muy probablemente, parte de la estrategia precisamente atacar primero esos tentáculos que tenía la potencia iraní para luego pues que Irán se quedara solo. Efectivamente. Creo que el tema está de que no quieren extrapolar el conflicto árabe-palestino al conflicto iraní contra Estados Unidos e Israel, eso por una parte. Por la respuesta a las dudas es Hezbollah, que todos pensamos de que estaban debilitados, no había cierta organización, y atacó. Hezbollah atacó hacia el norte de Israel, Israel no se quedó callado y ha perpetrado bastantes bombardeos, no solamente en el sur del Líbano, donde están elementos de Hezbollah,
sino en los suburbios sur del Beirut, de la capital, y en la parte de Balbi, que es la parte oriental del país. Es decir, es un poco tensa la situación. Hemos visto cómo se colocan los bandos que de esta forma están en contra, pero hasta ahora yo no lo veo, primero, un fin al conflicto muy cercano, y el tema es que es muy difícil llegar a un tipo de conclusiones porque estamos en medio del conflicto. A pesar de eso, escúchame Carlos, hay dos cosas tres cosas me llaman la atención. Primero, ya se produjo un ataque a Azerbaiyán que coloca a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta. Hubo un misil que destruyó Turquía o la OTAN, que ya esto representa algún grado de preocupación. En el día de ayer, Irán atacó base de los kurdos, que ya habían anunciado que van a ingresar a este conflicto. Y un tema que Irán lo ha tomado realmente muy en serio es la destrucción de una fragata iraní frente a Sri Lanka, con un saldo de 87 muertos. Y ese hecho Irán ha jurado que va a encender prácticamente a toda la región del Medio Oriente. Es delicada la situación. Yo también agregaría en ese tipo de curiosidades, Manuel, el caso del supuesto, el presunto ataque de activos militares en Chipre, que supuestamente son británicos, que buscan como que atraer o participar obligatoriamente a más actores al conflicto, como el caso de la OTAN, que a pesar que Chipre no forma parte de la OTAN, Reino Unido, que sí tiene las bases militares que fueron atacadas supuestamente, ese día sí lo son. Entonces hay una teoría de unos analistas que dicen que no es necesariamente Irán el que está perpetrando esos ataques, sino otros actores que buscan incendiar la región. Segundo, otros dicen que son los mismos iraníes, pero no hay coordinación dentro de las Fuerzas Armadas de Irán, y por eso ese tipo de ataques aleatorios. Y tercero, es una planificación por parte de Irán que sería debilitar a los, para decirlo así, países vecinos, para llevar a cabo ataques directamente contra Israel, sin esa posibilidad de que derribe cualquier tipo de misil. Fíjate, yo puedo comprar más la segunda teoría, la posibilidad de la descoordinación en las acciones militares iraníes, puesto que al morir el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el pasado sábado 28 de febrero, pareciera que quedó descabezado el régimen. Y si bien es cierto que la misma constitución de la República Islámica llama a una tríada gobernante compuesta por un líder religioso, el presidente que es elegido por el pueblo, pero con poderes muy limitados, y un representante militar, parece que las personas que han quedado a cargo no tienen el liderazgo para llevar, por un lado, a los 88 clérigos del Consejo de Jurisconsulto Islámico, y por otro lado a la Guardia Revolucionaria, hacia una dirección. Y parece que a mí me interesa atacar Omán, a aquel le interesa atacar a Azerbaiyán, y así sucesivamente. Y lo que pareciera es que Irán lo que está es predisponiendo a todo el mundo en su contra, porque cuando comienza a atacar a todo el mundo, hasta a Omán, que es de su confianza, porque fue donde se desarrollaron las conversaciones fallidas, no parece estratégico lo que están haciendo. Eso es lo que yo me pregunto, porque si el conflicto directamente es contra activos estadounidenses e Israel, ¿por qué sumergir o participar o arrastrar a países del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudita, que tiene una fuerza militar plausible, no hay que desestimarla? Y el caso también de otros países de la región, el caso turco, el caso azerí. Pero yo creo que también los iraníes habían preparado este escenario, y uno de esos sería, por ejemplo, lo que tú dijiste, la decapitación de su liderazgo. Hay muchísimos militares, el tema que creo que tiene una coordinación entre los actores políticos, los actores diplomáticos y el tema militar. Es decir, no hay una perfecta coordinación, posiblemente sea un engaño para confundirnos. Hay una pugna de poder dentro de Irán. Bueno, el tema es el siguiente. La situación, por ejemplo, de regionalizar el conflicto le conviene a Irán, no le conviene a Israel ni le conviene a Estados Unidos. Es decir, por lógica se entiende que regionalizar significa mayores costos en tema de guerra, porque ya hay una implicación directa en lo que es el incremento de los precios del petróleo, que están alcanzando niveles récord.
Pero hay que ver realmente la narrativa, ¿sí? Hasta dónde podría llegar este conflicto, que es la pregunta que todos se hacen. Hay un plazo que ha impuesto Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho, bueno, de 4 a 5 semanas, pero ya incluso funcionarios de Estados Unidos que han dado versiones muy diferentes en torno a la justificación del conflicto como de su duración, uno dice, bueno, realmente hasta dónde podría llegar el conflicto, porque es verdad, el descabezamiento del liderazgo religioso, político, militar de Irán no ha frenado precisamente su capacidad de fuego. En estos días, dice Israel, tenemos libertad en el espacio aéreo iraní porque hemos diezmado su poder de lanzamiento de misiles, pero esos misiles siguen impactando a toda la región. Realmente, desde tu punto de vista, ¿qué posibilidades hay de que este conflicto se extienda mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora? Pero quiero agregar a la pregunta de Manuel, regionalizar también suma enemigos a Irán. Entonces, ahí pero, quiero que lo veas completo. Desde el punto de vista estratégico, a Irán le conviene regionalizar el conflicto. Sí, pero no creo que al punto de tocar esas membranas de países OTAN, por ejemplo, no creo ver la participación de un Pakistán en ese conflicto que tiene arsenal delicado, no veo la participación de países, por ejemplo, como... Óyeme, Azerbaiyán no es poca cosa. Sí, o sea, tiene fuerza militar. El tema es... el problema es que ha sido Irán quien lo ataca. Efectivamente. Sí. Es muy complejo todo esto, no sabemos verdaderamente cuál es el plan de ninguna partes, porque no sabemos cuál es el punto de Israel. Lo que ha dicho Trump, y de esto me voy a tomar, es la venezolanización del conflicto iraní, la creación y la personalización de varios delsis, para decirlo así, pero... Explique eso bien. Sobre la creación de personalidades como delsis, jorges y padrinos, para decirlo así, mira. en donde el mismo sistema participa en su propia desconfiguración y ese verbo que utiliza mucho, la desconstrucción del sistema. Hay personalidades e informes que destacan que sería Ariyani, creo que es el presidente del Consejo Consultivo de Irán, porque el tema es complejo, hay un tema muy delicado, China tiene poca paciencia con el tema del estrecho de Hormuz, o sea, es muy difícil predecir lo que va a pasar más adelante. Bueno, tú hablabas de que la escogencia, por ejemplo, la opción que se tendría para sustituir al ayatolá es un tema que está en discusión en Irán, porque se habla de que hay un consejo de expertos, un consejo de sabios, que es el que va a escoger a este sustituto del ayatolá. Trump en el día de ayer decía que le gustaría participar en la selección de esa opción, es decir, al estilo Venezuela, que le gustaría estar ahí. Uno no se imagina a Trump dentro del Consejo de Sabios, el Consejo de Expertos iraní ya haciendo esta selección. Ahora bien, hay posibilidades de que un hombre de tendencia radical pueda realmente ocupar esta posición en Irán o un hombre de tendencia un poco más inclinado hacia la diplomacia. Bueno, en Irán, ¿qué es lo que se ve? En Irán existen tres tendencias políticas, unos son los reformistas, otros son los moderados y otros son los principalistas, que son los más radicales, para decirlo así, que se apegan al tema de la revolución islámica. Por ahora yo creo que no es tan importante quién será el sustituto de Khamenei, más bien creo que la importancia está en llegar a un acuerdo para detener el tipo de ataques, porque podría desencadenar, como muchos analistas dicen, el incendio de toda la región. Pero si se inicia una gestión diplomática, habría que saber quién estaría representando a Irán en cualquier tipo de negociación que surja. Yo creo que esa figura de Khamenei, de líder supremo, desaparecería y crearía una personalidad moderada, bien, muy cercana a Occidente, que busque como entablar ese tipo de negociaciones, bien, fuera de lo religioso, fuera del tema teocrático, más velando los intereses para decirlo así, del Estado-Nación persa, que posiblemente llegue a un tipo de acuerdo, pero acabar así sería muy perjudicial para la región, muy perjudicial para los israelíes y también para los israelíes y estadounidenses. Fíjate que este conflicto, como muchos otros, revelan al final quién es quién en la escena internacional y se ha revelado quiénes están de acuerdo y quiénes no con Estados Unidos, aunque se presumían aliados, sobre todo por las relaciones diplomáticas históricas.
Y este es el caso de España. España, el PSOE, el Partido Socialista Español tiene tradición de darle la espalda a la OTAN. Así lo hizo con el conflicto de Irak, cuando cambió de mando de José María Aznar a José Luis Rodríguez Zapatero, y con Zapatero se retira una dotación importante de españoles que operaban militarmente en Irak. Unidad a la que estaba adscrita la Fuerza de Tarea Quisqueya de República Dominicana, que tuvo una participación también en Irak con el presidente Hipólito Mejía, que los mandó para allá. Y ahora Pedro Sánchez se niega a que Estados Unidos utilice sus bases, utilice el espacio aéreo, y se niega a compartir inteligencia también con Estados Unidos. ¿Cómo se ve esta fragmentación de supuestos e históricos aliados? Impecable, Carlos. Yo no sé si colocaríamos al PSOE como euroescéptico, como si lo son, por ejemplo, Vox. Bien, yo colocaría al PSOE como un actor que está en contra del intervencionismo, bien, sobre todo aquellos países, para decirlo así, antiimperialista estadounidense. Por ejemplo, el caso de Irán, hemos visto sus reservas en torno a lo que ha pasado en Palestina. Yo creo que lo veo de esa manera, más un ambiente de política exterior pro de las causas palestinas, en contra del intervencionismo de Estados Unidos, en contra de los ataques a Israel. Yo lo veo de esa manera. Pero hay una cosa, a pesar de eso, a pesar de la postura de España de negarse a colaborar con Estados Unidos e Israel, España decidió ayer o antes de ayer el envío de una fragata a Chipre para la defensa de Chipre, precisamente de Irán. Efectivamente, y no solamente eso, tiene participación activa en el Líbano, en los cascos azules, en la frontera entre Israel y el Líbano. Es decir, creo que es más bien con el tema de involucrar o arrastrar una participación activa de España en el conflicto, como supuestamente ha dicho Macron, que ha sido jocosa su participación en torno a las armas nucleares. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene su tema con Estados Unidos y muy probablemente con Donald Trump, porque en el marco de la exigencia de Donald Trump de que la OTAN invierta un 5% en defensa e industrias relacionadas con la defensa, España fue el único país de la OTAN que no se comprometió. O sea, hay un tema ahí ya cuando Donald Trump estalla y dice aranceles y bloqueo, embargo y todo, es que ya Pedro Sánchez tiene un prontuario. Efectivamente, un antecedente de relaciones ásperas con Donald Trump directamente. Sí, pero eso explica claramente la tendencia del Partido Socialista Obrero Español. Es una coalición de izquierda lo que está gobernando España. Tú notas que dentro de España hay, por ejemplo, la crítica de Feijóo, que es del Partido Popular, que critica esa actitud del gobierno español. Es decir, es una postura determinada por la posición que tiene el gobierno español en relación a estos conflictos. Porque tú ves el gobierno español, por ejemplo, muy en línea con Venezuela, en el caso desde cuando estaba Maduro. Es decir, lo ve claramente. Ahora, sí. Algo sucintamente, lo que me parece contradictorio han sido las reacciones europeas en torno a lo que ha pasado con Irán y luego con lo que ha pasado con España. Pero hay hasta cierto punto en Europa una línea trazada. Tú tienes los principales partidos, que son los principales países, que son Francia, Reino Unido y Alemania. Se han colocado a favor de Estados Unidos e Israel. Y que no descartan supuestamente una participación activa en el conflicto, sí son tocados sus intereses. Francia ayer estaba cediendo el uso de sus aeropuertos para aviones norteamericanos, no casas, aclaraba, no casas, pero estaba cediendo la utilización de sus aeropuertos para eso. Alemania ya públicamente ha dicho, nosotros respaldamos a Estados Unidos y respaldamos a Israel. Y en el caso de Reino Unido, que en principio tuvo un poco vacilante, después del ataque a su base militar en Chipre, el Reino Unido también se ha alineado totalmente. Es decir, que puede decirse que Europa está alineada a favor de Estados Unidos mayormente. Ayer el canciller israelí estaba adelantando que posiblemente Australia también se involucrara en el conflicto. Es que Irán es un enemigo de Occidente. Irán durante décadas ha financiado organizaciones que se catalogan como terroristas, que han perpetrado actos violentos en diferentes capitales de Europa. O sea, no podemos olvidar que los iraníes, aparte de ser un dolor de cabeza para Medio Oriente, se han convertido en parte en un dolor de cabeza sobre todo para Occidente. Efectivamente.
curioso este tema. Es posible que se cree una coalición internacional como la que hicieron contra Daesh, sería contra Irán. El posiblemente arrastre de estos países como Alemania, Occidente, para decirlo así, países OTAN, más Japón, qué sé yo, tu favorita, la Premier japonesa. Takaichi Sarai. Y el caso australiano, o sea, todo se va a ver a medida que el conflicto avance. Lo que está a pregunta de todos los analistas es la respuesta de estos países del Golfo Pérsico. ¿Van a responder? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, parece ser que no quieren responder precisamente por temor a una regionalización del conflicto que plantearía una situación mucho más grave en la región. Arabia Saudita, por ejemplo, los propios iraníes han dicho, hemos conversado con nuestros hermanos, así mismo le llaman, con nuestros hermanos de Arabia Saudita, pero para explicar por qué le han volado 2 refinerías. En el caso, por ejemplo, de Doha y de Dubái, los ataques fundamentalmente han sido a bases norteamericanas, a las embajadas de los Estados Unidos, donde incluso han procedido a desalojar las inmediaciones de la sede de estas embajadas, pero hay afectaciones tanto en Dubái como en Doha del lanzamiento de misiles por parte de Irán a instalaciones civiles como hoteles, por ejemplo. También el caso de Bahrein y de Kuwait, es decir, ninguno se ha puesto a salvo de estos ataques de Irán. Es delicado esto. Lo que te iba a decir el caso de los europeos es la contradicción, que apoyaron a Estados Unidos en torno a este enfrentamiento, se pusieron del lado de Estados Unidos, pero cuando hubo ese roce con España, estos tres presidentes apoyaron a España. Es decir, sí, es antes de ser americanos, son primero europeos. Europeo. Así es. Bueno, son cosas que sorprenden a cualquier analista, pero es una realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Vámonos con unos compromisos comerciales, porque vamos a tener a Henry Ebrard también hablando de la otra parte del conflicto, es el efecto que ha tenido en los precios del petróleo, el GLP sobre todo, que son 2 productos, 2 artículos estratégicos que nosotros también demandamos en el mercado internacional. Así que retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026 en una sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco,
auguró un periodo fructífero sobre el que vaticinó serán aprobadas importantes iniciativas de ley con el propósito de seguir aportando al avance de la República Dominicana. Además, Pacheco dio a conocer el calendario de las sesiones del Pleno y reuniones de comisiones para el mes de marzo. Luego de la apertura de la legislatura, los diputados pasaron al Salón de la Asamblea Nacional, donde participaron en la sexta rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Durante su discurso, Abinader mostró la entrega de cientos de obras en todo el territorio nacional, los avances en la reforma policial y el aumento de la inversión extranjera, así como la modernización tecnológica que es validada con el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio digital de Google y el lanzamiento de un satélite al espacio desde Pedernales. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Anticipaba que Henry Ebrard aborda la otra cara, que es muy importante, de esta guerra en el Medio Oriente y es el efecto que está teniendo en los precios del petróleo y el GLP, una situación que afecta concretamente a República Dominicana. Así que le dejo con Henry Ebrard y su comentario, análisis en temas económicos. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Por supuesto, como muy bien lo ha planteado ese don Manuel, tenemos que referirnos como tema especial de esta semana al impacto esperado sobre la economía dominicana de la crisis de precios internacionales de la energía producida por el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel de un lado y la República Islámica de Irán, guerra que esta noche va a cumplir ya una semana y la preocupación es que no se ve con claridad cuánto tiempo más pudiese durar. Por mientras, ya inmediatamente y sin sorpresa, estamos viendo que los precios del petróleo, y eso es mala noticia, por supuesto, para la República Dominicana, han estado subiendo muy, pero muy fuertemente. Fíjense que de acuerdo a los datos que aparecen en el momento que estamos grabando nuestra intervención, pues pueden ver que los precios del petróleo cerraron el miércoles en $74.66 y que el promedio que se utiliza como referencia para calcular los precios subió de 66 a $70 apenas. Pero hoy, viernes, ya tenemos un precio de $85. Eso quiere decir que vamos a tener un primer impacto esta semana, cuando más tarde, yo después de haberse
intervenido hoy. Se dará a conocer la lista de precios del Ministerio de Industria y Comercio para la próxima semana. Comentaremos en detalle eso el lunes. Se espera que efectivamente con esta subida de $4 del precio de referencia del petróleo, el subsidio va a tener que subir para poder impedir que suban los precios de los combustibles al consumidor. Para que tengamos una idea, por cada dólar que sube el barril de petróleo o de combustible de referencia, entonces el impacto en el precio al consumidor o al subsidio, en caso de no reflejar eso al consumidor, anda entre $1.50 y $2.50 por galón, tomando en cuenta de que estamos hablando de cerca de 30 millones de galones semanales que requieren la protección del subsidio. $1 que suba el precio del petróleo o de los combustibles importados puede tener un impacto entre 40 y 70 millones de pesos por cada dólar. Ahí estamos hablando que esta semana, en el caso del petróleo, estamos hablando de $4.50, pero más grave, realmente no es petróleo que estamos importando, sino es gasolina importada. No sé si ahí producción pudiese poner efectivamente, usted ve que ahí el precio no es $70. Estamos viendo que el precio del barril de gasolina llegó a $105 el día miércoles, y la subida de precio no fue $4 en el caso del petróleo, fue de más de $12, y eso es realmente lo que estamos importando. O sea que el impacto va a ser mayor, y de nuevo estamos hablando de un promedio de 96, cuando el precio estaba ya en $105 el miércoles, y que hoy viernes, de acuerdo a los datos que aparecen en línea, podemos ver que los precios de la gasolina han seguido subiendo, y en el día de hoy, estoy consultando en la pantalla, tenemos un precio equivalente de barril que llega, fíjense, a $109, o sea que han seguido subiendo. Eso quiere decir que vamos a tener un primer impacto de aumento fuerte del subsidio esta semana, y la otra semana va a ser un aumento aún mayor. Con los precios de hoy, estuve chequeando en el pasado, eso correspondía a valor de subsidio semanal entre 500 y 600 millones de pesos semanales. ¿Qué tenemos en el presupuesto 2026? Un monto de 8.000 millones de pesos, que si usted lo divide entre 52 semanas, le da un promedio de 135 millones de pesos, muy por debajo de lo que a partir de hoy está costando el subsidio. La gran pregunta entonces va a ser, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación de precio alto? Esta situación de precio alto se va a mantener en la medida en la cual sigue este conflicto, y hasta el momento no hay claras indicaciones de que en qué momento se pudiesen suspender las acciones bélicas. Estamos entrando en una zona de muy alta turbulencia. De proseguir esto varias semanas, entonces es muy probable que antes de finalizar el primer semestre ya el presupuesto disponible para subsidio se vaya a agotar. Frente a eso, quedan solamente dos opciones. Una es dejar flotar esto, asumir que se va a seguir subsidiando por completo los 5 combustibles, 2 gasolinas, 2 gasol y un GLP, y entonces en vez de 8.000 millones se pudiese ir a 15, 20, 30.000 millones el costo del subsidio, con una implicación, por supuesto, en los niveles de déficit fiscal. Eso es una opción que requeriría entonces de un presupuesto complementario. Finalmente, la otra opción sería, pero es delicada, decir solamente se va a concentrar el subsidio en los combustibles prioritarios, que en este caso sería, por supuesto, el GLP y el gasoil regular. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Por supuesto, el lunes estaremos comentando cómo quedó finalmente el valor del subsidio, pero será cuestión de este próximo lunes. Hasta aquí mi comentario. Me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @h, y por supuesto regresamos este próximo lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario de análisis económico, sobre todo apoyado por gráfica donde se ve precisamente cómo los precios del petróleo han ido escalando a consecuencia de este conflicto en el Medio Oriente. Bueno, conflicto no, guerra. Incluso a mí me llamó la atención que AP, Associated Press, hizo un despacho explicando por qué había decidido llamarle guerra a esta situación en el Medio Oriente. Así es que es una guerra. Jorge, entrando a otro tema, Donald Trump sorprendió en esta semana destituyendo a Kristi Knowles como secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hay quienes dicen que se estaba cuestionando su liderazgo, pero hay otras consecuencias del ejercicio de Kristi al frente del Departamento de Seguridad, porque tiene a su cargo la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos, con consecuencia incluso de 3 o 2 muertes violentas. ¿Cómo tú ves esta decisión de Trump? Yo la veo, a diferencia del resto, como una especie de ascenso, una promoción, y quizás ella la van a perfilar, que ya la perfilaron, por cierto, la anunciaron como enviada especial de la Casa Blanca para decirlo así, el escudo americano, ¿no? Que sería esa personalización para entender esos temas en América, en Latinoamérica sobre todo, con el tema del narcotráfico y entre otros asuntos interesantes. Yo creo que ella va a tener una participación muy activa en Venezuela. A pesar, no necesariamente como embajadora o enviada, pero sí va a manejar todos esos asuntos que le corresponden a la Secretaría de Estado en temas de Latinoamérica sobre, por ejemplo, el caso que va a pasar en Venezuela de la transición política, lucha contra el narcotráfico en la región, afianzar mucho más las relaciones entre los países. Va a haber una participación activa de ella, siendo alguna este sábado de esa cumbre de los líderes que van a participar muchísimos de esta región, y sin duda alguna lo que va a pasar en Cuba. Es decir, ella va a ser como que la personalización para descargarle un poco del trabajo que tiene Marcos Rubio, porque ahora se está enfocando en Irán, que necesita toda su atención, para más o menos perfilar a una posible, qué sé yo, presidencial para el 28. Escúchame, Carlos, para no salir del tema, mira, lo concreto es que ella ha provocado muchas reacciones negativas al frente de la política migratoria de Trump. Por ejemplo, hay 2 o 3 crímenes que ha cometido el ICE que ella lo ha justificado. Lo ha justificado incluso alegando defensa propia, defensa de los agentes, y esto ha sido muy mal visto en los Estados Unidos. Ella ha sido criticada incluso con el manejo de los fondos de esta agencia. Los demócratas bloquearon los fondos de gran parte de la seguridad que se emplea para los Estados Unidos. Y entonces yo pienso que esta decisión se inscribe dentro de los Estados Unidos de tratar de alguna manera de lavarse la cara con este tema migratorio que ha sido muy impactante desde el punto de vista negativo para el gobierno de Trump. Ahora, la sustituye un senador republicano por Oklahoma. Y parece que tiene el mismo perfil, si uno nota cómo viste, con un sombrero. Vaquero. Sí. ¿Podrá haber algún cambio en la intensidad de la aplicación de esta política migratoria sin Kristi al frente del departamento? Yo creo que se mantiene porque es una orden, una instrucción de Trump por el cumplimiento de una promesa de campaña electoral, sin duda alguna. Sí, definitivamente Donald Trump recibió un mandato de controlar la migración. Otra cosa es que podamos discutir si los métodos que está utilizando sobre todo ICE son los más adecuados, porque francamente ya ha habido traspiés que tras bastidores el mismo gobierno de los Estados Unidos
ha aceptado. Sin embargo, hay que admitir también que el electorado estadounidense da este mandato a Donald Trump por el desorden que había anteriormente bajo la presidencia de Joe Biden, y cualquier secretario de Interior que maneje ese tema tendrá que seguir la misma línea, aunque revisando algunos métodos. Bueno, nos están haciendo señas para irnos a una pausa. Yo creo que cuando retornemos debemos hablar, porque precisamente este viernes o mañana temprano en la mañana el presidente dominicano estará viajando a Miami para participar en lo que se llama el Escudo de las Américas, la cumbre del Escudo de las Américas, donde 12 jefes de Estado de la región van a tener participación encabezada por el presidente Donald Trump. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léalo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. La Cámara de Diputados dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026 en una sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, auguró un periodo fructífero sobre el que vaticinó serán aprobadas importantes iniciativas de ley con el propósito de seguir aportando al avance de la República Dominicana. Además, Pacheco dio a conocer el calendario de las sesiones del Pleno y reuniones de comisiones para el mes de marzo. Luego de la apertura de la legislatura, los diputados pasaron al Salón de la Asamblea Nacional, donde participaron en la 6ª rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Durante su discurso, Abinader mostró la entrega de cientos de obras en todo el territorio nacional, los avances en la reforma policial y el aumento de la inversión extranjera, así como la modernización tecnológica que es validada con el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio digital de Google y el lanzamiento de un satélite al espacio desde Pedernales. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, le anticipaba que probablemente este viernes o mañana temprano en la mañana, el presidente dominicano Luis Abinader estará viajando a Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas. Así se
ha titulado esta cumbre donde van a participar 12 jefes de Estado de la región, encabezada por el presidente Trump. Parece como una sustitución de la Cumbre de las Américas, eso es lo que se entiende. Pero dame tu opinión, Jorge, ¿qué tú esperas de esta cumbre? Me gustaría que o de esta minicumbre. Una perfecta cumbre, creo que va a ser más efectiva que la de las Américas. Si producción me coloca la carta de invitación de quienes participarían, hay que recordarles que, sin alguna, el caso mexicano no fue invitado, a pesar de ser uno de los más grandes de la región. Brasil y Colombia lo fueron. Boric, en su calidad de presidente, no va, pero sí el virtual, el electo, el caso de José Antonio Kast. Lo más importante de todo esto, y lo dije la vez pasada, que no está invitando a Luis Abinader, están invitando al presidente de la República Dominicana, que sirvió de muchísimo durante esa operación que hicieron los estadounidenses el 3 de enero en Venezuela. Y ese afianzar un poco más la relación entre los dos países, esa disposición que presentó República Dominicana a los Estados Unidos en materia militar y otros tipos de cooperación. También hay que recordar el caso de que esto va a funcionar para afianzar muchísimo más este escudo para defenderse de esas influencias chinas en la región. Sí, definitivamente que Estados Unidos tiene que ponerle más atención a la región, puesto que sus riquezas y sus diversos potenciales son atractivos para otras potencias extrarregionales, como es el caso de China. En el caso dominicano, muy específicamente, Manuel, Jorge, nuestra relación con Estados Unidos es prácticamente natural porque diversos segmentos de la economía dominicana, que son muy importantes para mantener el orden y el crecimiento del PIB, dependen de manera muy directa de Estados Unidos. Estados Unidos acoge a una gran cantidad de dominicanos allá que pueden prosperar trabajando, la mayoría de ellos, y eso se convierte en remesas para acá, en inversiones para acá, en apoyo a diferentes familiares que viven aquí. Yo creo que es voluntad popular nuestra en República Dominicana tener excelentes relaciones en Estados Unidos y creo que hay mucha afinidad entre la voluntad popular dominicana y mucho de lo que plantea el movimiento MAGA. Mira, concretamente, ¿qué se espera de esta cumbre? Se va a celebrar en un escenario donde hay una guerra en Medio Oriente. Se va a celebrar en torno a las expectativas que se crean con Venezuela, cuando Venezuela retornará al orden democrático. Se va a celebrar en el marco de una crisis que afecta a Cuba. Ayer Trump decía que Cuba sería como la cereza del pastel, es decir, ya la caída del régimen sería la cereza del pastel. Se espera una declaración final donde posiblemente se aborden estos temas y de alguna manera esto se compromete mucho a los países de la región. Tú hablabas de que el interés fundamental, y lo decía la Casa Blanca en el día de ayer, es frenar el avance de China en la región. Varios de los países que van a estar presentes ahí, incluyendo República Dominicana, tienen relaciones con China. Sí, totalmente, y muchos de ellos reconocen a China como el verdadero heredero o la política de una sola China, sin duda alguna. Es importante, yo creo que uno de los objetivos sería servir como bloque homogéneo, bien, de países para contener cualquier tipo de política no americana, es decir, la doctrina Don't Row a su perfección, sin duda alguna, tanto por parte de Estados Unidos como sus aliados de la región que coinciden con su ideología política y económica. Segundo, yo creo que esto va a servir como una especie de motivación por parte de estos países de expresar su apoyo, motivación o alentar a los cambios y las elecciones que va a ocurrir en el continente americano, como el caso brasilero, importantísimo, a pesar de que las encuestas perfilan a Lula como favorito, el caso colombiano, que posiblemente revierta el petrismo en ese país, y el caso peruano, que son pilares fundamentales en América Latina para que ese bloque unitario de esa marea azul sobreviva al menos unos 4 años más. Y por último, sin duda alguna, sería repasar los acontecimientos de Venezuela, afianzar un poco más, incrementar por ejemplo, las próximas instrucciones de lo que van a hacer estos países en torno a la situación venezolana y muy posiblemente lo que va a pasar en un futuro con Cuba, por ejemplo, y Nicaragua. Fíjate que es muy interesante la manera en la que se ha reenfocado la ayuda y la cooperación estadounidense y creo que en esta cumbre pueden proyectarse diversos acuerdos en materia de cooperación, puesto que el presidente Donald Trump ha desmontado USAID, pero es sobre todo para que esa cooperación estadounidense esté enfocada
en aquellos gobiernos y aquellos países que le son afines a Estados Unidos. Premia la afinidad, premia la cooperación que puedan tener esos países en temas que pueda necesitar Estados Unidos, y pudiéramos anticipar probablemente que de ese escudo de las Américas salgan cosas que beneficien a los países que participan y específicamente el caso dominicano. Bueno, vamos a esperar. Yo quiero o apostaría de que estos países no invitados, a los que nos invitaron, por el caso mexicano, el colombiano, el brasilero, hagan su propia cumbre paralela. Y el colombiano haga su propia cumbre paralela para combatir y expresar como que su intención. Y otra ¿Flecha cosa, de las Américas? Posiblemente. Porque ya, aquella es el Mire, escudo. se acaba el tiempo y hemos mencionado a Venezuela varias veces. Ayer se anunció oficialmente que Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas y consulares. Ya hay firmado un acuerdo, inmediatamente se produjo eso. Delcy Rodríguez firmó un acuerdo con Shell para que Shell invierta en Venezuela. Y me llama mucho la atención que el secretario de Interior de Estados Unidos, que concluyó una visita a Caracas, anuncia que ya Estados Unidos está elaborando el listado de las empresas que van a invertir en el sector minero venezolano. Eso concretiza lo que todos conocemos, es decir, esa presencia de Estados Unidos en Venezuela es ya algo que es indiscutible. Que sin duda alguna anteriormente era así y durante el chavismo era todo lo contrario. Era, en vez de secretarios estadounidenses, eran ministros de Rusia, el ministro de China, casos iraníes y de otros países de ese hemisferio, vamos a decirlo, en contra de Estados Unidos. Hay que hacer una lista de los secretarios que han visitado Venezuela. Sí, pero nunca se había llegado tan lejos, es decir, que sea un secretario quien anuncie quiénes serían las empresas que van a invertir en Venezuela en el sector minero. Bueno, imagínense que no solamente, y creo que hay un acuerdo en materia de oro, de que importar creo que 1 tonelada de oro mensual a Estados Unidos. Es decir, un acuerdo, sino alguna en materia de cooperación, vamos a decir, comercial entre ambos países, rebajar un poco las tensiones. Hay un proceso también de desmonte del sistema chavismo en Venezuela por parte de este chavismo, y hay variables importantes que están a la espera de que sucumban o que va a pasar. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello, se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero también el caso de María Corina Machado, que es una variable importantísima y que podría... Diosdado Cabello tuvo la reunión con... Lo recibió el secretario. Sí. Se reunieron tuvo la reunión con el secretario de Interior, su homólogo. ¿Quién diría, ¿Quién diría eso? Pero son, su homólogo. Son cabos abiertos que todavía no se han saldado todavía y que posiblemente caben un poco del escenario. Fíjate que hemos acordado, tú has estado de acuerdo en el planteamiento inicial de que todo lo que va a pasar en Venezuela, de que todo lo que ha pasado y va a pasar en Venezuela a partir del pasado 3 de enero se explica en el tutelaje estadounidense hacia Venezuela. Venezuela cambió el protectorado. Cambió el protectorado, excelente. Cambió de ser un protectorado cubano, lamentablemente. O sea, hablar de ti de ese tema tengo que tener cuidado, ¿verdad? Pero cambió del protectorado cubano al protectorado estadounidense. Yo no sé qué tan de acuerdo. Yo siempre te pregunto esto y siempre dices que sí, pero siempre te lo pregunto otra vez por un tema de delicadeza. Bueno, ahí están los hechos, ahí están los resultados. Sí. Es sin duda alguna esa participación no hay que hablar frente a los hechos, no hay que hablar mucho. ¿Cómo se dice? A presentación de cosas, relevo de prueba. ¿Cómo que dicen los abogados? A confección de partes, relevo de prueba. Relevo de prueba. Bueno, la conclusión es que Delcy Rodríguez, Diosdado y su hermano Jorge Rodríguez están muy contentos con esta relación. Sí, han calificado a Estados Unidos como socio y aliado importantísimo. Sí, están muy contentos, muy contentos. Y Trump ha valorado tanto esta estrategia con Venezuela que ya quiere imitarla en el caso de Irán. Es decir, efectivamente, ya es un caso de estudio para aplicarse a otros países, posiblemente del cubano, del nicaragüense, y no descartaría, como le dijo Trump, que el próximo invitado sea Trump a Caracas. Es que yo quiero hacer una brevemente, diferencia. que ya tenemos que irnos, excusa Carlos. ¿Usted se atrevería a fijar una fecha ya para la finalización del conflicto en el Medio Oriente? Ay. Yo creo que haber un cese del fuego posiblemente después de marzo, pero ahora no lo creo. Todo lo contrario, va a intensificar esto. ¿Después de Semana Santa? Sí, esto va a intensificar un poco para presionar mucho más a los iraníes a llegar a un acuerdo. Bueno, amigos, llegamos al final de esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto.
Recordarles siempre, insistimos, seguirnos también por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos a ustedes, pero especialmente a Jorge Saade, nuestro experto en política exterior, que siempre está, más que en política exterior, en temas internacionales, porque eso parece como mucho que vamos a quitarle las funciones a Roberto Álvarez como canciller de la República, pero aquí hablamos de temas internacionales. Gracias, Jorge, por tu brillante participación cada viernes aquí en Propuesta de la Noche. Y a ustedes igualmente agradecido de su sintonía, y solo nos resta desearle buen fin de semana, pero buenas noches igualmente.